valiosa que el Señor nos regala, que debemos esforzarnos por recordar que el día de ayer pues pasó, nuestras deficiencias, nuestras debilidades, incompetencias quedaron atrás. El Señor nos permite un nuevo día, un nuevo amanecer en el que sus misericordias son nuevamente renovadas para que nosotros tengamos esa bella oportunidad de adorarle mejor que el día de ayer. Así que desde muy temprano abracemos esa determinación de una vida que agrada al Señor, una vida que se acerque más a su voluntad el día de hoy. Bien, tenemos el gozo de tener entre nosotros en estos días al pastor David Torres. Damos gracias a Dios por su vida, por su compañía, por su amistad también. Y bueno, como parte de la asociación también nos beneficiamos de los dones que el Señor imparte a estos pastores que hacen parte del territorio colombiano. Así que hoy nos guía nuestro amado hermano y pastor David Torres. Así que adelante, pastor. Bueno, muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Vamos a orar al Señor para presentar este buen momento delante de nuestro Dios. Así que les invito a que oremos un momento. Padre bondadoso, Dios eterno, buenos días y muchas gracias te damos por medio de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por quien libremente, gozosamente, Señor, podemos acercarnos delante de ti. Gracias por este buen día. Gracias porque es un día de bendición, independientemente de si hay salud o si hay buena economía. Este día lo podemos proclamar como de bendición porque tú estás ahí, Señor. Tú estás con nosotros y porque nos permites venir ante tu trono de gracia, Dios. Gracias por ello. Y eso es lo que hace, Señor, que nuestros días, aunque como dice tu palabra, los días son malos, Señor, para nosotros tus hijos, por el hecho de contar contigo, con tu consuelo, por el hecho de contar, bendito Dios, con tus nuevas misericordias cada mañana, podemos afirmar que es un día de bendición, Señor. Independientemente de lo que esté pasando o vaya a pasar, Señor, que obviamente desde nuestro deseo humano queremos que todo sea bueno, que todo sea agradable en nuestros sentidos, Señor. Sin embargo, el saber que tu Espíritu, que tú estás ahí presto para consolarnos, alentarnos, animarnos, levantar nuestra vida, Señor, es gratificante para nosotros como hijos tuyos, como dependientes que debemos ser de ti siempre, Señor, para que podamos tener esa confianza de, como dice tu palabra, no nos dejarás, no nos desampararás, Señor, estarás ahí siempre con nosotros. Y eso te lo agradecemos en gran manera, pues somos conscientes de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, de nuestra pecaminosidad, lo cual, Señor amado, nos frustra, pero nos rendimos a ti, nos aferramos a ti porque queremos, Señor, cada día ser mejores hijos tuyos para tu gloria, Señor. Que te adoremos, que te honremos como debe ser, Señor, que te exaltemos como debe ser, no solamente de palabra, sino con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con todo nuestro vivir en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es, Señor, la dependencia, es parte de nuestra dependencia de ti, de que con tu Espíritu seamos cada día ayudados, Señor. Y gracias por permitirnos no solamente el tiempo para levantarnos, no solamente la salud o la fuerza en medio de la debilidad o de la enfermedad, sino también la disposición que por tu Espíritu colocas en nuestra vida para que podamos, Señor, estar delante de ti y tener este tiempo de edificación juntamente con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Dios, por realmente permitirnos entrar, como dice tu palabra, confiadamente ante tu trono de gracia, Señor, para que juntos en este momento, tal vez no físicamente, pero sí unánimes, podamos, Señor, acercarnos delante de ti para presentar una vez más nuestra vida en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a ti, Señor, pues es lo que nos has concedido por gracia a través de tu Hijo Jesucristo y ayudados por tu Espíritu, que es nuestro consolador y por quien siempre, Señor, podemos hacer morir
cualquier deseo de la carne, Señor, y más bien ser motivados a nuestra búsqueda espiritual y en la búsqueda de esos medios de gracia, Señor, que nos has concedido, como lo estamos llevando a cabo en este momento, Señor. Que tu Espíritu nos guíe, que tu palabra sea hablándonos, Señor, en cada momento de nuestra vida y durante el día, Señor, que pues en este momento estamos llevando a cabo, iniciando especialmente con este devocional, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, creo, espero no haberme equivocado, me corresponde lo que es el capítulo 22 del libro de Éxodo, ¿verdad? Así que no sé si algún hermano quisiera hacer lectura del capítulo, ahí para que seamos partícipes. De pronto el hermano Richard, que fue el que me echó al agua la vez pasada, si quiere hacer lectura del capítulo 22 del libro de Éxodo. Y si no, cualquier otro hermano, bien pueda. Un poquito. ¿O todos están ocupados? Bueno, yo lo leo. Dice, Éxodo capítulo 22. Dice, cuando algún hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemaré mieses amontonadas, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si lo hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si lo hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá. Y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, es decir, oportunista o prestamista, ni le impondrás usura. Si tomares emprenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá?
cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y de tu oveja, con el de tu oveja y de tu buey. 7 días estará con su madre, el 8º día me lo darás, y me seréis varones santos. No comerás carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Ahí tenemos el capítulo 22, mis amados hermanos, y en este capítulo nos seguimos encontrando con leyes civiles. En el devocional pasado el hermano estuvo leyendo el capítulo 21 ya en una continuidad de estas leyes civiles, ¿no? Y en este caso, o en este capítulo, vemos las leyes divididas en 2 grupos, que son como la reina o cualquiera, o la mayoría de las Biblias, cuando tienen subtítulos, titulan estas leyes en leyes de restitución, lo que serían los versículos 1 al 17, y luego vendrían las leyes de justicia social, como lo titulan estas Biblias. Pero en este caso, obviamente, no termina estas leyes en el capítulo 22, sino que, como van a observar o como ya han leído, pues van a continuar en el capítulo 23. Ahora, en estas primeras leyes de restitución, no son o no deben ser tenidas como una mera colección de leyes minuciosas, ¿no? Sino que lo que hacen es ejemplificar los principios de Dios en acción. Es decir, Dios utilizaba situaciones potenciales para mostrar cómo trabajarían sus leyes en las vidas diarias de los israelitas. Es decir, no iban a ser como casos extremos que no se fueran a observar, sino que precisamente es lo que se iba a estar observando en el diario vivir. Y en estos casos ilustrativos tenían varios objetivos. 1 o 3 podemos mencionar. 1, lo que es proteger la nación. 2, organizar la nación. Y 3, centrar la atención de la nación en Dios. No era proteger, organizar y centrar la atención o hacer que la nación obviamente se enfocara en el Señor. Todo esto, como bien sabemos, todas estas leyes tienen como base lo que es el decálogo de Dios, y cada una de estas leyes, pudiésemos decir, son ramificaciones de este gran decálogo. Ahora, estas leyes que se enumeran aquí, como dije, no cubren toda situación posible, sino que brindan ejemplos prácticos que hacen que sea más fácil de entender y decidir lo que Dios quiere y está demandando, ¿no? Al final, obviamente, van a haber, habrían situaciones en particular que tendrían que ser llevadas, obviamente, a los jueces, y los jueces van a decidir. Y en ese caso, como en ocasiones a veces los pastores le hacen preguntas sobre qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, y uno en ocasiones responde que no todos los casos son iguales. Hay que observar contexto, hay que observar situaciones, y por eso es interesante, por ejemplo, en una de ellas, cuando el Señor menciona de que si pasara algo en donde nadie lo vio, a lo único que se va a acudir es al juramento de Jehová. Y cuando se llegaba a un punto, a este punto, digamos, lamentablemente, cuando uno menciona, por ejemplo, el tema de los juramentos, hoy en día cualquiera dice: lo juro por Diosito, lo juro por Chuchito, pero en aquella ocasión, en el antes, creo que se tenía muy en cuenta de que si alguien se iba a atrever a jurar, y si se iba a llegar al punto del juramento, era tan serio el asunto que se dice que si alguien estaba mintiendo, prefería ser descubierto en su mentira que llegar al punto de jurar por Jehová, porque podía ocurrir su muerte en ese mismo instante por estar usando el nombre de Dios en vano. Entonces era como una gran amenaza, advertencia. Ok, nadie quiere mostrar cuál es la verdad, o no se sabe, entonces vamos a acudir al juramento. Si era mentira, la gente posiblemente inmediatamente decía: no, pasó esto.
pasó aquello, pasó lo otro. Entonces, pero eran asuntos en los cuales había que llegar a asuntos muy extremos, y por eso menciono estos objetivos, ¿no? Proteger la nación, organizar la nación y que la nación se centrara en Dios, obviamente mostrándose como una nación teocrática, ¿no? Ahora, a lo largo del capítulo 22, note cómo encontramos el principio de restitución, ¿verdad? Con el objetivo de corregir esas malas acciones. Por eso, una de las cosas que uno puede resaltar o que se observa, es, por ejemplo, el tema de será vendido, si no restituye, pagará el doble, pagará lo quemado, pagará el doble, constantemente pagará el doble, resarcirá a su dueño, no pagará, deberá pagarla. O en el caso de lo último que vemos, tomarla por mujer, y si el padre no la entrega, entonces deberá pagar una dote. Y de esta manera se busca o se plantea el tema de la restitución, ¿no? Y todo esto podemos decir apuntando a algo. Era uno, ayudar a aliviar cualquier dolor que se haya causado. Dos, ayudar a la otra persona a perdonar con mayor facilidad. ¿Sí? Es decir, era un asunto de justicia, no era el tema de que, bueno, te hizo daño, bueno, perdónalo porque ya no hay nada más que hacer. ¿Sí? En ocasiones he tenido ejemplos lamentables de hermanos que han sufrido accidentes, digamos, de su vehículo, y resulta que el que lo estrelló era en una moto, o el que le hizo daño a su vehículo era un anciano, o hay alguien ya muy pobre con una bicicleta destartalada, o una moto ya vuelta a nada, y lo único que este hermano o esta hermana le tocaba hacer era decir, bueno, tranquilo señor, váyase. ¿Sí? Y ese hermano o hermano con el dolor, porque he visto varios casos así, con el dolor de decir, bueno, ni modo, porque ahí quedé con el daño, y tocó fue perdonar, pero con su dolor de que en otras ocasiones pues se pudiese llamar a la policía, a tránsito, y bueno, ahí pudiese haber un caso de restitución. Y eso es lo que se evitaba en este caso con estas leyes. Ahora, es obviamente lo que yo creo que debe mantenerse, para que de esta manera hubiese una tranquilidad en el alma al respecto. Y lo tercero, pues a pensar antes de cometer el mismo error. Así que esas tres cosas, las leyes de restitución buscaban estas tres cosas. Puede que haya una cuarta y hasta quinta, ¿no? Pero buscaba esto, aliviar cualquier dolor causado. Si yo causé dolor, si yo dañé, bueno, voy a restituir. Vamos a restituir. Creo que es algo que no por estar en la gracia del Señor debamos pasar por alto. Bueno, si me prestaron algo o me puse de arriesgado a pedir un vehículo prestado, lo estrellé, lo rayé, bueno, voy a comprometerme a arreglarlo. Ya si el hermano va a insistir en su gracia y misericordia para con uno decir no, y no pagas y no restituyes, ya es otro asunto, pero creo que nuestra responsabilidad debe serlo. Es decir, el hecho de que estemos en el nuevo pacto bajo la gracia, creo que las posiciones de restitución, de esta ley de restitución, debemos mantenerla. Obviamente no lo vamos a ver desde la perspectiva de la ley, que si no lo hace, entonces vas a ser llevado ante el tribunal pastoral y vas a ser destituido de la membresía, si en caso tal no pudieses hacerlo. Pero creo que siempre en asuntos así debe estar nuestra intención de ayudar. Hace poco, como se dice por ahí, sin querer queriendo, una hermana vino a mostrarme algo de una lista de servidores, y venía con el celular en la mano, y cuando me dijo, pastor, mire, y yo volteé y con la mano mía le tumbé el celular, y a partir de ahí su celular quedó loco. Y bueno, yo me sentía tan mal que dije, hermana, mandemos a arreglar ese celular. Sí, porque pues sí, realmente por conexiones que hemos tenido así de clases de la membresía, pues me decía, no, es que el celular quedó loco.
Entonces cuando ya dijimos, no, vamos a arreglarlo, fue que me dijo, no, mire pastor, pasó que mi hija me va a arreglar, ya cambió el celular, pero pues son cosas como que uno dice, vamos a buscar restituir estos agravios que hacemos, ¿no? Si hay que alivianar dolores causados. Pero apunta el hecho de cómo de alguna manera estas posiciones o estas leyes deben mantenerse en nuestro corazón. Luego de las leyes de restitución vienen las leyes de justicia social, que como mencioné no terminan en el capítulo 22, sino que van a continuar, ¿no? Van a continuar. Y tan solo en este capítulo yo conté, haciendo la división, 12 leyes en las cuales en cada una de ellas usted va a observar que Dios es radical, es decir, no da lugar a opciones, a variaciones o a modificaciones que otros quisieran hacer, que es lamentablemente lo que hoy en día pasa con la justicia civil, ¿no? Con la justicia estatal, donde hay modificaciones, donde ya las reglas las leyes se quebrantan, y quienes la quebrantan simplemente pueden ir saltando sus castigos sin ninguna o con total variaciones y modificaciones, simplemente porque así lo decide la justicia. Y esto hace que obviamente parte de lo que decía ahorita en el tercer objetivo, donde apuntan las leyes de restitución, ayudar a pensar antes de cometer el mismo error. Lamentablemente hoy en día con la justicia civil, poner a pagar a alguien que se robó un celular, una bicicleta, los mismos infractores o malhechores, como uno quisiera llamarles, ellos dicen, no, simplemente ya me robo esto, me robo aquello, hago esta fechoría, hago esto, si me coge la policía, voy 24 horas a la cárcel, luego me sueltan y sigo. No pasa nada. Lamentablemente es lo que por alterar, por modificar estas leyes civiles, es que nos encontramos con el incremento de la maldad, ¿no? Hoy en día. Ahora, note cómo de entrada el Señor es severo, ¿no? Por ejemplo, contra la hechicería, cuando Él plantea el tema de a la hechicera no dejarás vivir. Luego lo mismo plantea con el bestialismo, ¿no? Y con la idolatría, haciendo referencia a morirá, será muerto aquel que cohabitare con bestia, morirá aquel que ofreciere sacrificio a otros dioses, será muerto. Note la severidad del Señor, porque todo esto atentaba obviamente contra el ser de Dios, contra la santidad del Señor. Invocar poderes del mal, violaba el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, la idolatría o hacer ídolos, todo esto obviamente atentaba contra el Señor. Luego vemos su misericordia para con el extranjero, y usa la experiencia de ellos mismos en Egipto, ¿verdad? Un llamado, creo, a no tratar a los demás como no les gustó a ellos que los trataran, ¿sí? Un llamado a ser sensible a las luchas con el extranjero. Ellos mismos tenían la experiencia de haber pasado por terribles situaciones, y ahí viene como lo que conocemos como la regla de oro, ¿no? No trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Y eso mismo les está diciendo el Señor, es decir, un llamado a ser sensibles a las luchas, a las batallas de los demás, y expresar el amor de Dios con su amabilidad y generosidad. Luego vemos desde los versículos 22 al 27, vemos cómo tenía que ser su trato con el desventurado, ¿no? En este caso, viudas, huérfanos y pobres. Y note cómo el código de la ley hebrea, en este caso, se caracteriza por su justicia hacia el menos afortunado. Dios les insistía que el pobre o el indefenso fueran tratados muy bien, y se habla del diezmo que tenía que haber para ayudar al huérfano, para ayudar a la viuda. Y esto es un llamado a cómo Dios obviamente refleja su preocupación por el pobre, por el desventurado, por el huérfano, y obviamente eso debía ser replicado en la actitud del pueblo.
Hay un texto que en alguna ocasión he expuesto a la iglesia, de un salmo donde dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y le hablaba a los hermanos de cómo un salmo como estos podía replicarse en la iglesia hoy en día, y es a través de la generosidad de la iglesia. Como dice la escritura, pobres, el Señor dijo, ¿no? Como pobres siempre vamos a tener entre nosotros, y creo que debe la misericordia de la iglesia a reflejarse en ello, ¿no? Ok. Y luego tenemos en el verso 28 un llamado a respetar las autoridades civiles. La voz sin duda alguna debe levantarse con sumo cuidado para no estar ofendiendo la providencia de Dios, que quita y pone autoridades. Luego en el versículo 29, los israelitas debían estar dispuestos a dar sus ofrendas al Señor, y como presenta el Señor, ¿no? Lo primero de las cosechas debía dedicarse a Él. Y de esta manera nos encontramos como el Señor demanda, ¿no? Lo primero nosotros y el cuidado. Es interesante cómo, aunque no están terminando las leyes civiles, dice el Señor: y me seréis varones santos, y no contaminarse con cualquier cosa que fuera inmundo. Y aquí, mis hermanos, vemos que aunque estamos hablando de leyes del pasado, leyes del antiguo pacto, creo que de alguna manera tocan con nuestra integridad presente, tocan con nuestra moralidad, en el hecho de que debemos tenerlas muy en cuenta, ya no porque estemos bajo un antiguo pacto, bajo la ley mosaica, sino porque como seres íntegros que han sido alcanzados por la gracia divina, y que han sido regenerados y por lo tanto apartados por Dios de todo este mundo de pecaminosidad, pues debemos tenerlo muy en cuenta en nuestra vida también. Examinar nuestro diario vivir y pensar, bueno, ¿cómo estoy actuando yo al respecto de estas áreas en particular? Hay áreas que sin duda alguna yo creo que indudablemente no debemos estar ahí caminando, pero otras en las cuales debemos examinar nuestra vida y pensar, bueno, en Cristo yo cómo estoy actuando al respecto. Cómo estoy comportándome en cuanto a justicia, en cuanto a integridad, en cuanto a honestidad, y en cuanto obviamente saber que todo esto es para la gloria de Dios, es decir, dar gloria a Dios en las diferentes áreas de mi vida. Así que el Señor nos ayude a observar y a reflexionar en esto, mis amados hermanos. Eso es todo de lo mucho que pudiésemos hablar. Gracias, hermanos. Pastor David, ahí le entrego. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por explicarnos este conjunto de leyes y bueno, como usted acaba de terminar afirmando, sí, sin duda se puede decir muchísimo y podemos ver el corazón, se puede decir así, de Dios al tratar de dirigir al pueblo en todas estas áreas, y que creo que es menester que nosotros nos enfoquemos en el espíritu de la ley antes que en la letra de la ley. Nosotros quizás hoy no estamos teniendo bueyes y no estamos quemando parcelas ni nada de estas cosas, pero sí se aplica para nosotros el que debemos tener cuidado del manejo de nuestros recursos. Si no tenemos dinero y prestamos, tenemos que pagar. Así no tengamos, hay que pagar de alguna manera. Las deudas deben ser saldadas y definitivamente eso se ve en el espíritu de estas leyes. Debe saldarla de alguna manera. No puede simplemente decir el que perdió, sino que hay que pagar. De alguna manera hay que restituir el agravio, ya sea porque se dañó, ya sea porque se robó. Y sabe que a mí me gusta que en este conjunto de leyes el Señor hace como un énfasis en el manejo de los bienes. Si ustedes lo ven bien, el uso de los bienes materiales, el ayuda a los menesterosos, a los pobres, también es con bienes materiales, y termina hablando también del diezmo. Y algunas veces separamos esto, creemos que estamos en un mundo en el cual debemos pagar impuestos, debemos contribuir con subsidios a los necesitados, pero la parte de las ofrendas y los diezmos en nuestras iglesias, eso no tiene ningún sentido para nosotros hoy, porque hacía parte de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, si decimos eso, tendríamos que aplicarlo para todas las leyes.
entonces no tendríamos que pagar impuestos hoy, no tendríamos que estar respetando la propiedad privada, y definitivamente Dios está mostrando con esto que también es un buen uso de nuestros recursos y el manejo adecuado cuando nosotros contribuimos y adoramos al Señor con el buen uso de nuestros diezmos. Entonces, definitivamente es un pasaje muy completo en cuanto al uso de los bienes materiales. Muchas gracias, pastor. Vamos a terminar orando, mis hermanos. Quisiera invitarle nuevamente, pastor, si puede dirigirnos en estos cortos minutos que nos quedan. Ok. Vamos a ver. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por recordarnos estas palabras y ayudarnos a examinar nuestro corazón, a reflexionar durante el día al respecto de estas cosas que debemos plantearnos, Señor, con respecto a una correcta, santa administración, obviamente que va a glorificar tu nombre y sin duda alguna va a traer beneficio a nuestras vidas, Señor. Presentamos este día en tus manos, Señor, cada una de las acciones, cada una de las obligaciones que mis hermanos tengan, Señor, que todos tenemos. Te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, Señor. Van a haber tentaciones también que vamos a enfrentar y te pedimos que con tu Espíritu nos estés ayudando, Señor, y podamos nosotros ser diligentes, Señor, esforzados en llevar a cabo las cosas que te glorifican a ti, Señor, que van a fortalecer nuestra vida de santidad, que nos ayudes en cada una de las áreas, Señor, que tenemos como esposos, como padres, como trabajadores, Señor, especialmente como hijos tuyos, Dios. Guíanos en cada uno de los asuntos, Señor. Mis hermanos que estén lidiando con aflicciones, con problemas, con dificultades, dales entendimiento, más sabiduría para que puedan solucionar cada uno de los problemas que tengan que enfrentar hoy una vez más, Señor, o que vayan a surgir según tu providencia, bendito Dios. Guíanos a todos, Señor, en cada uno de nuestros asuntos. Fortalécenos, Señor, al que esté desanimado, al que esté decaído por alguna circunstancia. Llénalo de tu aliento, de tu consuelo, de tu ánimo, para que pueda hacer las cosas con sobriedad y obviamente siempre bajo la guía de tu Espíritu, Señor. Gracias por permitirnos este buen tiempo. Toda la gloria sea para ti, Señor, por permitirnos terminar un espacio en donde podemos decir, fuimos edificados, fuimos santificados, crecimos espiritualmente, Señor. Te agradecemos, Dios, y una vez más nos encomendamos a ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.